El Señor le bendiga a todos. ¿Cómo le ha ido? Esta noche yo quiero ofrecer un curso de rebobinación a cada persona que quiere ser un técnico, un profesional, que puede ser la reparación de la bobina. Vamos a dar una parte de básica para hablar sobre ese motorcito que tenemos aquí. Esa chapa es de un abanico Lasco. Esa chapa de un abanico universal de color verde o azul, 18 pulgadas. Este es del abanico universal color negro. ¿Ok? De 18 pulgadas también. Si alguien quiere rebobinar, te voy a enseñar cómo tú lo haces. Eso es fácil. No te pierdes tu tiempo, póntese a rebobinar ya. ¿Ok? Mire, esta chapa de una licuadora América. Esa de la licuadora Oster, lo que saca mucho jugo. ¿Ok? Que tiene mucha fuerza. Esa licuadora se usa para la cafetería. Esa licuadora tiene mucha fuerza. Por la forma la construyeron. Y esa la licuadora Oster, la pequeña, que vende la más económica. Viene de aluminio, pero nosotros la fabricamos con cobre, para que sale mejor. ¿Ok? El aluminio no dura mucho, ¿no? Porque no puede durar mucho tiempo funcionando, pero con cobre sí. Por eso cambiamos aluminio por cobre. Usted que quiere ser técnico en la rebobinación, tú debes saber la medida. No mucho la matemática, pero con lo que le va a decir, usted va a comprar ese instrumento de medida. Para que tú tomes la medida, cuánto mide metro tú ves. Así tú vas a tener cuenta. Cuando yo digo, si el motor mide 5 centímetros, ¿ok? Tú vas a poner tanta vuelta, ya tú sabes. Este de un motor de lavadora, la parte que seca. ¿Ok? Ahora mismo debe ser técnico alguien. ¿Usted sabe por qué? La mayoría motor que está llegando son de aluminio. Entonces, si tú quieres que un motor te dure tiempocito más, tú tienes que hacerla, poner a trabajarte, a rebobinar. Esa es ventaja que tiene la rebobinación. Usted puede hacer tu trabajo. ¿Ok? Vamos a adelantar. Antes que tú empezaste, tú tienes que saber cómo construir un muro. El muro te va a facilitar para envolver el alambre. ¿Ok? Porque si tú vas a envolver el alambre, no todos los motores que tú vas a hacer en la mano, como los motores grandes, no grandes, como entre dos. ¿Ok? Eso no es grande. Delante de motor grande es como no pequeña son estos, pero ese es más grande que este, ¿tú ves? Entonces, esa que tú lo haces con la mano. Tú coges ese diámetro por la bobina primera y la segunda con los 4 dedos. Tú lo haces. Pero ese motor de abanico usted no puede. En la mano no. Hay que buscar una estrategia, una manera que te ayude a hacerla mejor. Por eso hay que construir un murito. ¿Ok? Una forma para que te ayude, para que tú envuelvas el alambre. ¿Ok? La cantidad de vueltas que tú vas a dar. Ahí después tú la sacas de ahí, tú la entras ahí. Vamos a construir primeramente ese murito. ¿Cómo lo haces? Primeramente,
usted va a determinar cuál es el diámetro de la chapa que ustedes van a rebobinar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si tengo el alambre afuera, la bobina afuera, llama bobina de marcha. ¿Ok? Un trabajo. Bobina de marcha o trabajo. Adentro son auxiliar y capacitor, o de arranque. ¿Ok? Vamos a construir el morito. Voy a determinar el diámetro, el alambre que va adentro. Ante todo, mire, vamos a hablar un chin de la aislante que lleva aquí. Ese aislante, ¿por qué se ponga un aislante aquí? Porque el alambre que tú vas a poner no puede chocar con la chapa de metal. ¿Ok? No se puede, sino se va a producir lo que llama cortocircuito. ¿Ok? Entonces hay que poner un aislante. Te voy a recomendar un aislante muy bueno. Te voy a enseñar un truco. Y son muy buenas a los motores pequeños. Para que no te gastes tu dinero tanto. Si tú vas a rebobinar muchas bobinas y te vas a comprar eso. Pero eso es gratis. Solamente hay que tener mucha cuenta porque eso hay que lavarlo con cloro. Esa es la placa que tira al hospital. ¿Ok? Eso en el zafacón. Eso está tirado. ¿Tú ves? Eso tú la recoges ahí. Tú la lavas, echas tu cloro ahí, desinfectante, para que no te pega bacteria. Tenga cuidado. ¿Ok? Pero muy buena los motores pequeños. Eso, mire, te entra bien. Porque los otros que venden son de cartón. A veces te coge lucha para coger la forma cuando entra. Pero mira cómo entra eso. Después que tú la entras, ¿cómo tú lo ves? Eso está bien sentadito. Ajá. Así, mire cómo tú lo ves. Mire, mire, mire. ¿Ok? Mire cómo está eso. Mire. Mire cómo coloca eso ahí. ¿Cómo tú lo ves? Muy bien. ¿Ok? Mire cómo tú lo ves. Perfectamente. ¿Ok? Sin problema, ese motor trabaja con ese aislante sin problema. Con la placa, tú la cortas ahí, lleva su medida. Entrarla bien y colocarla bien. Ahí tú vas a empezar a poner alambre. Vamos a determinar el diámetro del murito para que te ayude a hacer la bobina fácil. Ok, tú vas a coger la misma placa. Ok, vamos a coger el diámetro primero ahí. Por ejemplo, si voy a hacer la bobina así, yo entrar ahí, ok, siempre se sobra 2 espacios adentro por la bobina secundaria que viene ahí. Esa es la pequeña. Sobra 2 espacios ahí, mire. Eso no va, ahí no va. Yo la pongo ahí. Ok. Esa es la primera bobinita que va ahí. Hay que liberar 2 espacios adentro. Tú la sacas de ahí. Ok. Ahí tú la envuelves ahí. Si tú quieres, tú la pones de nuevo ahí a ver si está perfecto el diámetro que tú querías. Aquí vamos a poner así para que esté mejor. El diámetro que tú querías hacer. Ok. Está bien. Porque siempre hay que sobrar 2 espacios en el medio ahí. Sobrar 2. ¿Ok? Sobrar 2 espacios ahí. La primera bobina va a caer ahí. Y la segunda va a caer ahí. Esa es la marcha. Esa es la marcha. Primera. ¿Ok? Y la segunda bobina. Pero una sola se divide entre 2. Ahí tú la sacas de ahí.
De ahí, tú coges ese papel, ok, tú la entras ahí, pero no va a determinar de una vez el diámetro. De ahí, tú vas a buscar un cartón, ok. Tú coges esa parte, tú das un chin de tape ahí, tú vas a buscar un cartón, por ejemplo, si yo cojo ese papel, yo daré con el cartón, ok, con el cartón ahí, yo pongo cartón, ahí. ¿Por qué el cartón? El cartón te ayuda a que el alambre se quede bien. Y esa, ¿cuál es su trabajo? Después que tú termines de echar la bobina encima, para que tú la pisas, se hace un hoyo para que tiene facilidad de sacar la bobina. ¿Ok? Por eso. Y tú dale tape ahí, ya tú tienes el diámetro ahí, ya, y después que tiene el diámetro ahí, voy a saber cuánta vuelta que lleva la bobina ahí. Si, por ejemplo, ese motor, si lleva 60 la pequeña, la grande lleva 110, porque ahí hay que llevar a 100. La bobina de la marcha, cada una de afuera, esto lleva como 160 por total, dividí entre dos. Ok, ahí yo le eché, por ejemplo, si yo le eché como 60 ahí, ahí lo va a entrar ahí, primeramente, y la segunda va a llevar 100, porque 160 dividido entre 2. Si yo pongo, por ejemplo, la pequeña 60, la otra que sigue va a coger 100, ok. Ahí ponemos la aislante, construimos el murito que cabe ahí es este, ok. Ya como yo la tenía, pero yo te enseño cómo tú lo haces. Ahí que vamos a empezar a poner la bobina. Por ejemplo, ese motorcito del abanico, ¿usted sabe cuántas vueltas lleva la parte de afuera? Son 356 cada una. Ahí va 356, 356, 356. Son 4 veces. Y adentro la parte que va, la parte auxiliar, son 2 auxiliar y un capacitor. Son 2 auxiliar y un capacitor. Ok. Adentro va al auxiliar y encima 1. Si voy a poner una primera velocidad, voy a poner 1. Segunda velocidad encima. Y la alambre de capacitor va encima. Así que va. Ok. Hablamos de grosor del hilo. Yo te lo digo, si tú vas a comprar el hilo, si tú no sabes la medida, tú tienes que llevar, por ejemplo, si yo saco esa alambre y esa bobina, yo la corto, yo llevo un pedazo ahí. Y se lleva 2 bobinas diferentes, calibres diferentes, tengo que llevarla donde voy a comprar. A decir, mire, dame ese alambre, la de afuera, y ese alambre, la de adentro. Si yo sabe la cantidad de vueltas, ahora la alambre que me da, voy a venir para darle su vuelta ahí, tranquilito, suave. Así que tú puedes empezar a aprender a hacer lo que llama la bobina. No se olvide, comparte este video con tu amigo, dale like y compártelo. Así seguimos. Chao.